Buenos días a todos. Damos inicio a nuestro webinar 30 tips de Tableau en 40 minutos. Mi nombre es David Escobar, director de Modux. A todos, bienvenidos. En los próximos 40 minutos vamos a recorrer diferentes tips para utilizar en Tableau Desktop y desarrollar gráficas de manera rápida. Nuestro presentador de hoy es Diego Martínez, director de consultoría y desarrollo de Modux. Es ingeniero industrial con maestría en investigación de operaciones y estadísticas. Tiene certificación Tableau Desktop y Tableau Server. Ha trabajado con Tableau por un tiempo mayor a 6 años. A quien le doy la bienvenida. Algunas instrucciones del webinar. La primera, cada 5 tips vamos a lanzar una encuesta para que al final seleccionemos los mejores tips de todos. Y la segunda, en el chat pueden enviarnos las inquietudes, las cuales serán respondidas al final de la sesión. A todos, nuevamente bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Diego, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación, David. Espero que todo esté funcionando muy bien para todos. No sin antes recordarle a todo el mundo un gran mensaje que es quédate en casa. Bueno, si puedes, ¿cierto? Es muy importante que sigamos previniendo el coronavirus y que podamos bajarle la velocidad exponencial a esta epidemia que nos ha afectado a todos fuertemente. Y bueno, muchas gracias por darnos este tiempo, esta hora. Esta hora va a ser una horita de aprendizaje para todas las personas. Vamos a repasar distintos tips. Acuérdese que también en las encuestas, cuando las vayamos a hacer, van a poder votar por más de una opción. Entonces pueden votar por 2 o 3 opciones de acuerdo a lo que les guste. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar con nuestros tips. La primera es, algunas veces nos han preguntado nuestros clientes cómo hacemos para poder colocar, por ejemplo, el porcentaje o alguna medida en la parte de las etiquetas. Para esto es muy sencillo, yo voy a realizar una gráfica de subcategoría, voy a llevar las ventas, voy a ponerlo en vista completa, vamos a colocar esto en forma descendente, ¿cierto? En este caso voy a duplicar la cápsula con control. Esto se puede hacer también con command en computadores Mac. Vamos a poner acá un Quick Table Calculation, vamos a poner porcentaje del total, o sea, un cálculo de tablas rápidas, porcentaje del total. Lo voy a bajar acá. Van a ver que esto me genera en este momento un gráfico de 2 dimensiones. Le vamos a colocar acá dimensión. Algo hice mal. No era dimensión, era discreto. Y perfecto. Van a ver que aquí ya tenemos nuestro porcentaje. Lo podemos formatear rápidamente y lo tenemos. Muy bien. Otro típico gráfico que nos preguntan es, bueno, ¿cómo podemos hacer gráficos de anillos en Tableau? Muy bien, para hacer gráficos de anillos en Tableau es muy sencillo. Lo primero que necesitaríamos hacer es un gráfico de pie. En este caso voy a coger, por ejemplo, el segmento, las ventas. Voy a utilizar acá nuestro Show Me. Voy a hacer nuestro gráfico de anillos. Voy a colocarlo en vista completa. Para poder hacer un gráfico de anillos, lo que necesitamos es incluir unas cosas que llamamos unos placeholders. El secreto de estos placeholders es llegarlos y colocarlos como dimensión. Entonces, al colocarlos como dimensión, van a ver que tenemos 2. En el segundo, voy a quitar todo para que quede un circulito gris. Y en la primera marca, voy a colocarlo un poco más grande. Por ejemplo, algo así, ¿cierto? Este lo voy a hacer un poquitico más grande. Muy bien. Y posteriormente lo que hacemos es hacer un eje doble. Una vez que ya tenemos nuestro eje doble, lo que vamos a hacer es que este segundo lo vamos a volver blanquito. Muy bien. Podemos colocar nuestras etiquetas. Y por ejemplo, ¿por qué no llevarnos el total de ventas a la mitad? Y tenemos nuestro gráfico de anillos. También nos preguntan muchas veces que cómo hacemos para quitar esta línea que tenemos aquí en la mitad, esta línea gris. Eso lo hacemos por formateo. Nos vamos a donde dice líneas. Esta línea está en columnas, entonces nos vamos a la parte de columnas, le ponemos ninguno y van a ver que desaparece.
por último, podríamos llegar y quitar los encabezados y tenemos nuestro gráfico de anillos. Muy bien. En este gráfico, este es porcentaje de una categoría. Normalmente, digamos, nosotros podemos tener una gráfica de estas donde tenemos el porcentaje de cada una de las categorías, pero si uno empieza a quitar, por ejemplo, en este caso segmentos, van a ver que los porcentajes se recalculan. Y a veces uno quisiera solamente mostrar, por ejemplo, la de que corresponde al segmento de Home Office. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a llevar nuevamente nuestra subcategoría, vamos a llevar las ventas, ¿cierto? Vamos a organizar esto de mayor a menor, lo vamos a colocar en vista completa, nos llevamos el segmento al color, ¿cierto? Y acá podemos colocar, por ejemplo, nuestro Quick Table Calculation de porcentaje del total. Lo vamos a poner que se calcule con Table Across. ¿Listo? Tenemos nuestra misma gráfica que teníamos ahorita. Y el gran secreto de esto es que acá le podemos colocar Height, o sea, ocultar. Y posteriormente ya podríamos llegar y ordenar. Y tenemos nuestra proporción únicamente para Home Office. El gráfico de totales, ¿cierto? Muchas veces llegamos, tenemos categoría, subcategoría y nos dicen que quieren los totales arriba. Entonces, para esto es muy sencillo. Simplemente hice una gráfica de categoría, subcategoría, ventas. Y lo que voy a hacer es que me voy a ir al panel de Analytics. Voy a llegar a arrastrar total. Entonces voy a colocar subtotales. Y fuera de eso voy a poner el gran total. Entonces, en este momento los totales se están desplegando en la parte de abajo. Para llevarlos arriba es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es colocar clic aquí en análisis. Nos vamos a totales y le ponemos que queremos los totales. En este caso es de columnas en la parte superior. Adicionalmente, alguna vez un cliente me dijo, no, lo que pasa es que yo también quiero que el colorcito aplique para los totales. Entonces uno llega, hace doble clic en la leyenda de color y aquí hay una opción que dice incluir totales. Le ponemos OK y van a ver que el total también se colorea de acuerdo a ello. Aunque esta opción también es chévere para poder diferenciar los totales. Rank anidado. El rank anidado es una ventaja bien chévere que uno puede utilizar y es para, en el caso de que uno quisiera obtener, por ejemplo, los 5 productos que más se venden por cada subcategoría. Esto nos podría servir, por ejemplo, también para los vendedores, los mejores vendedores en una región, etcétera, ¿cierto? Para ello, lo que se realiza es muy sencillo. Vamos a duplicar nuestra cápsula. Acuérdense que la podemos duplicar con control o command en computadores Apple. Aquí vamos a utilizar un cálculo de tablas rápidas que se llama rank. En este caso vamos a utilizar una opción que se llame calcular usando, compute using, ¿cierto? Y vamos a colocar la segunda categoría, en este caso product name. Y posteriormente podemos llegar y decirle muéstrenos el filtro. Esta cápsula la podemos retirar. Y ahora ya podríamos colocar, por ejemplo, que nos muestre el top 5 para cada una de las subcategorías de productos. Muy bien, David. Muy bien. Entonces vamos con la primera encuesta de nuestro webinar. De los últimos 5 tips, yo les pediría el favor que seleccionen cuáles fueron los que más les gustaron. Vamos a dar unos 20 segundos para que voten, por favor. Listo, 5, 4, 3, 2, 1. Y el tip ganador en estos primeros 5 tips fue el rank anidado. Sigamos, Diego. Bueno, muy bien. Muy chévere saber ese resultado. Seguimos. Muy bien. Cuando nosotros estamos manejando, por ejemplo, gráficas que tienen jerarquía, a veces quisiéramos que el último nivel de la jerarquía se muestre aquí arriba y no aquí abajo como normalmente pasa.
ya les voy a mostrar qué es lo que pasa, ¿cierto? En este caso voy a coger el order date, voy a llevarme aquí el año, voy a desplegar la jerarquía, ¿cierto? Y voy a llevar las ventas. Miren qué es lo que pasa con la parte del mes. La parte del mes termina desplegándose aquí abajo, ¿cierto? A veces nosotros quisiéramos que esto esté arriba. Para hacer eso, nos vamos acá por análisis, nos vamos por layout de tabla, nos vamos a avanzado y por acá hay una opcioncita que dice muestre el nivel más bajo en la parte de arriba. Perdón, acá dice en la parte de abajo, lo quitamos para que se muestre en la parte de arriba. Acá le podríamos colocar un root label y van a ver que lo tenemos en la parte de arriba. Esto es bastante interesante cuando estemos manejando jerarquías porque pues eso va a hacer que de forma natural la persona que tenga acceso al dashboard lo pueda hacer en el mismo lugar. ¿Listo? Muy bien. Lollipop. Digamos, una de las opciones que deberíamos tratar de utilizar es utilizar gráficos distintos para que la gente no se canse de ver el mismo tipo de gráfico, porque normalmente las buenas prácticas de visualización hablan de barras y líneas, barras y líneas. Entonces, por ejemplo, un lollipop puede ser una opción interesante. Para este caso, lo que vamos a utilizar es subcategoría. Vamos a llevarnos las ventas, ¿cierto? Tenemos nuestra barra. Vamos a duplicar esta cápsula. Esta cápsula lo que vamos a hacer es que la segunda la vamos a colocar en circulito. Muy bien. Vamos a hacer un eje doble. Ok, la primera cápsula también se nos volvió circulito. No hay problema. Lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar como barra. Y vamos a hacer que el size de la primera cápsula sea un poquito más chiquita. Y el size de la segunda, que es la del círculo, se haga más grandecita. Por último, cuando hagamos este tipo de técnicas, siempre sincronicemos ejes y ya podríamos ocultar este encabezado y tenemos nuestro gráfico de Lollipop. Muy bien. Nube de palabras. Este gráfico lo podemos utilizar para introducciones corporativas, por ejemplo, cuál es el productor que más se destaca en nuestras ventas, etcétera. Entonces, para este caso voy a hacer primero, voy a seleccionar con control el productor, las ventas y vamos a hacer un gráfico de árbol, un tree map. Lo voy a colocar en vista completa. Y el gran secreto para poder hacer un word cloud o una nube de palabras es simplemente cambiar la marca a texto. Y voilà, tenemos nuestra nube de palabras. Cascada. Cascada es un gráfico bien interesante. Por ejemplo, en este caso lo estoy haciendo contra Profit con el fin de determinar, por ejemplo, cuáles son las categorías que nos producen valor y las categorías que destruyen valor, ¿cierto? En este caso estas destruyen y estas añaden valor a la compañía. Muy bien. Para este caso vamos a llevar subcategoría. Vamos a ordenarla. Vamos a ordenarla en este caso por un campo específico que se llama Profit, ¿cierto? Lo vamos a colocar en orden descendente por la suma. Muy bien, una vez que ya hemos hecho ese, llegamos, podemos arrastrar el Profit, muy bien. A continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar acá el total acumulado. Van a ver que aquí ya va tomando la forma de cascada. Lo que hacemos después es volverlo un gráfico de Gantt. Y posteriormente tenemos que poner que el tamaño sea el menos profit. Entonces, en este caso voy a crear aquí con doble clic una cápsula que sea menos profit. Le voy a poner aquí Enter y me lo va a llevar al size. Y posteriormente podría llegar y coger el profit, llevármelo al color y tenemos nuestro gráfico de cascada. Para añadirle un último toque podemos llegar y añadir el total para saber cuál fue el total real del profit. ¿Listo? Otro gráfico muy interesante que nos va a permitir hacer analítica y detectar cuáles son los productos que realmente nos dan ganancias en nuestras compañías. Muy bien, la jerarquía. A veces en Tableau llegamos y damos estas opciones de jerarquía, ¿cierto? La jerarquía personalizada de Tableau viene con este problema, ¿cierto? Y es que, por ejemplo,
Si estamos en año, automáticamente pasa a trimestre y de trimestre pasa a mes. Y esto puede surgir en un problema porque a veces uno quisiera más bien que la jerarquía pasara automáticamente, por ejemplo, de año a mes sin pasar por trimestre, algo de este estilo, ¿cierto? Sin embargo, pues si yo llego y lo quito y vuelvo a año y vuelvo y lo expando, pues vuelve y me aparece el trimestre. Entonces, pues esto puede resultar un poco eh, no útil en el comportamiento. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es que vamos a crear acá una jerarquía, unas partes de mes. En este caso voy a coger la fecha, voy a poner aquí crear custom date, voy a colocarle el year como date part. Muy bien, voy a crear nuevamente otra custom date. En este caso quiero sacar el mes, lo voy a poner como date part. Nuevamente, aquí tenemos las dos. Voy a crear una jerarquía. Entonces llego y arrastro un elemento sobre el otro. Acá voy a poner acá jerarquía order. Muy bien. Y posteriormente yo puedo llegar y arrastrar la fecha, el mes y podría arrastrar, por ejemplo, acá las ventas. En este caso, la jerarquía van a ver que automáticamente pasa tanto de año a mes y no tengo el inconveniente de haber pasado por el trimestre. Muy bien, David. Es nuestro tiempo de nuestro poll time. Perfecto, Diego. Tome agüita. Entonces, vamos a lanzar nuestra segunda encuesta del día. Adelante, por favor, seleccionen cuáles han sido los tips que más les gustaron de los últimos 5. Wow, está reñido, está reñido. Hay un photo finish. Y el ganador, demos 2 segundos más. El ganador en este caso fue, se los comparto, gráfico de cascada. En segundo lugar, la nube de palabras. Bueno, muy Sigamos, por favor. interesante el de nube, muy interesante el de nube de palabras, no me esperaba porque es bastante sencillo de hacer. Eh, bueno, seguimos. Denme un segundo, corro esto para que sea más fácil la navegación ahorita. Contenedores colapsables. Muchas veces queremos ganar espacio para nuestros dashboards y, por ejemplo, quisiéramos esta funcionalidad de contenedores colapsables donde al hacer clic sobre el icono se desplieguen, por ejemplo, los filtros. En los contenedores colapsables podemos colocar imágenes, podemos colocar hojas, podemos colocar títulos, cualquier elemento lo podemos colocar en los elementos colapsables. Muy bien. ¿Cómo se hace un elemento colapsable? Muy sencillo. Nosotros llegamos, tenemos nuestros filtros. Si ustedes llegan y le hacen, por ejemplo, doble clic aquí en la barra gris, hacen doble clic, queda señalado el contenedor. Lo vamos a volver flotante. Una vez que lo hemos vuelto flotante, yo recomiendo dos personalizaciones muy sencillas. Estoy aquí en el panel de dashboard, voy a pasar al panel de layout, voy a colocarlo blanco y fuera de eso le voy a colocar un bordecito de este nivel. Por último, para poder obtener la funcionalidad, lo que hacemos es que seleccionamos el contenedor y por después le ponemos acá donde dice mostrar botón o ocultar botón. Van a ver que aquí ya me aparece el botoncito y cuando lo tengamos en modo presentación vamos a poder ocultar o mostrar y esta funcionalidad también estaría disponible en Tableau Server cuando publiquemos nuestros libros. Muy bien. Este es otro típico gráfico que nos piden, por ejemplo, para mostrar la diferencia entre dos medidas. En este caso, por ejemplo, queremos mostrar la diferencia que hay entre el profit y las ventas, o sea, entre las ganancias y las ventas. Entre más grande sea esta diferencia, pues hay más ganancias. Entonces es bastante interesante. Este gráfico es un poquito retador, nos vamos a demorar un poquitico más, pero no mucho, tampoco va a ser mucho. En este caso seleccioné con control los tres campos, voy a generar una tabla. Una vez que ya tengo la tabla, lo que voy a hacer es que me voy a llevar los measure values a las columnas y me voy a llevar el measure names al color, ¿cierto? Voy a cambiar estas marcas por puntos. En este momento ustedes van a encontrar que pues ya tengo el profit,
tengo las cells y estos podrían ser los discos de las pesas. Voy a duplicar. En esta segunda cápsula, lo que voy a hacer es que la voy a volver línea. A ver que en este caso las líneas se unieron de acuerdo al measure name. Entonces lo que puedo hacer es que con control duplico esta cápsula, me la llevo al path. Con esto ya genero la barra y a continuación podemos hacer un eje doble. Van a ver que miren que esta técnica, que es la que utilizamos muchas veces, aquí nos generó un resultado de pronto un poquito indeseado. Eso es porque no hemos sincronizado los ejes. Podemos coger nuestra primera marca. Miren que aquí está la segunda, que es línea, la primera, que es la de los círculos. La podemos alargar un poquito para que se vea un poquito más grande como una pesa y podríamos ocultar nuestro segundo encabezado. Y tenemos nuestro gráfico de pesas. Línea separadora. A veces nos piden que cómo podemos llegar a incluir elementos como una línea separadora como este estilo. Creo que aquí ya lo había hecho, pero bueno, no importa, la podemos volver a hacer. En este caso voy a eliminarla. Para hacerlo muy sencillo, llegamos, voy a arrastrar un elemento de texto, lo voy a colocar flotante. ¿Listo? Lo voy a dejar en blanco. Después vamos a irnos a la parte del background. Por ejemplo, en este caso lo voy a poner rojo. Lo voy a colocar en la posición deseada. Lo voy a llevar de lado a lado. Lo interesante de los elementos flotantes es que yo puedo manejar el height por medio de, aquí tenemos el panel de dashboard, aquí tenemos el panel de layout. Voy a colocarlo con, por ejemplo, un ancho de 3 y tenemos nuestra línea separadora. Muy bien. El siguiente ejemplo es sencillo. A veces nos dicen, oiga, ¿cómo podemos rotar el nombre del eje? ¿Cierto? Normalmente aparece así, pero yo lo quisiera acostadito, entonces, ¿cómo puedo hacer? Muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer es llegar, hacemos doble clic, editamos el eje, lo quitamos. Posteriormente podemos hacer doble clic para introducir una cápsula. Voy a poner aquí entre comillas, sales. Y van a ver que ya roté el nombre del eje. Claro, aquí estoy haciendo es un shortcut, ¿cierto? Sobre cómo hacerlo. Y uno podría por medio de formateo llegar y alinearlo en la parte superior, inferior, etc. Muy bien. Este es un tip bastante interesante para los que hacen dashboards y que quieren tener control de los filtros en el dashboard, pero que los filtros no aparezcan cuando se publiquen. Bastante interesante. Lo que hacemos es llegar, en este caso, por ejemplo, voy a hacer doble clic en la barra grisecita para seleccionar el contenedor. Y en la parte de layout, lo que voy a hacer es que en la posición X voy a colocar una posición, por ejemplo, de 1400 píxeles para sacar el contenedor fuera del layout visible. Y entonces desde acá la persona podría llegar y manejar los filtros del dashboard, pero que no queden visibles para el usuario final. Perfecto, poll time. Diego, ¿cómo van esos dedos? Un poquito entumidos, pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, estiremos mientras la encuesta. Vamos a lanzar la tercera encuesta del día. Por favor, sus votaciones por los tips que les gustaron más. Y hay un claro ganador. Demos 3 segunditos más para que voten los que aún no lo han logrado hacer. Perfecto. Este fue un triunfo avasallador. Ganó el gráfico de pesas con 28 votos a favor. Bueno, muy bien. Sigamos. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Denme un segundo. Muevo acá esto para que podamos navegar por los próximos 5 tips. Remover formato. Muchas veces llegamos, tenemos una hoja que está formateada y queremos remover los formatos. Para hacer esto podemos hacer clic derecho, podemos colocar clic en formato. Van a ver que aquí me aparece el panel de formateo y van a ver que en negrilla aparece aquellos en donde yo he hecho cambios en el formato. Una opción es llegar y hacer clic derecho y poner un clear, ¿cierto?
Otra opción es, por ejemplo, voy a seleccionar este el de subcategoría. Van a ver que también tengo un formato de fuente. Si yo quiero remover todos los formatos de esta categoría, simplemente llego y hago clear y también funciona. Y eventualmente, simplemente para repasar, lo vamos a hacer con el eje. Aquí también vamos a hacer nuevamente clic en clear y tenemos nuestra hoja formateada como inicialmente la traería Tableau. Muy bien. Excelente. Este es un gráfico nuevamente un poquito retador, pero es muy interesante. Por ejemplo, en este caso estamos comparando las ventas de 2017 versus las ventas de 2018. Esta técnica se llama barra entre una barra. Para hacerlo muy sencillo, en este caso lo único que yo hice fue que creé una gráfica de barras apiladas con su categoría, ventas y año. Pero en este caso estamos sumando las ventas tanto del 2017 como las del 2018. Para eso, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí en análisis y donde dice apilar marcas, stack marks, ¿cierto? Vamos a ponerle off. Y en este caso, lo único que hicimos fue colocar las dos barras para que empezaran desde cero. Posteriormente, lo que vamos a hacer es que en este caso, lo que el diferenciador, que es el año, me lo va a llevar al size, ¿cierto? Entonces, en este caso, ya creé una barra para el 2017 y una barra para el 2018 y tenemos la técnica de barra entre barra. Si quisiéramos que fuera al revés, simplemente llegamos, arrastramos, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, el 2018 es el chiquito y la 2017 es la gruesa. Acá lo que podemos hacer también al hacer doble clic sobre la leyenda de tamaño es que podemos llegar y jugar un poquito para llegar y de pronto hacer la segunda barra un poco más grande. Bueno, muy bien. Reset alias. Bueno, esta es una funcionalidad muy interesante porque uno puede cambiar el alias. El alias es el valor que se despliega en las visualizaciones, ¿cierto? Por ejemplo, acá dice accesorios, yo le puedo colocar clic derecho, le puedo hacer edit alias y le puedo poner, por ejemplo, accesorios, ¿cierto? O sea, le estoy cambiando la E por la O, accesorios. Y posteriormente, pues es chévere porque pues puedo cambiar el valor que se despliega. Sin embargo, muchas veces también quisiéramos resetear el alias. Entonces, en este caso me voy a ir al campo, voy a poder hacerle clic derecho, me voy a poner aquí aliases, ¿cierto? Y por ejemplo, si yo quisiera resetear únicamente el del valor accesorios, llego, le hago clic, borro el texto y van a ver que se reseteó. Entonces, para los que no alcanzaron a ver, entonces acá dice accesorios y acá ya se reseteó. Lo mismo, por ejemplo, nosotros teníamos otro que aquí es almacenamiento. Si lo quisiéramos resetear, borramos, hacemos clic y perfecto. ¿Listo? Muy bien. Borrar líneas de tendencia. Para borrar líneas de tendencia, aquí hay dos casos. Uno es que normalmente cuando uno genera una línea de tendencia y el gráfico tiene algún color, se genera una línea de tendencia por color. Entonces, en este caso lo que podemos hacer es simplemente clic sobre alguna de las líneas de tendencia, le podemos colocar editar y van a ver que aquí hay una opción que dice Allow a Trend Line Color per Color. Entonces lo que hacemos es que la quitamos y van a ver que en este caso lo que tenemos es una única línea de tendencia. Si quisiéramos borrarla, hay varias formas, ¿cierto? Una es que uno llegaría, se podría ir a alguno de los ejes y la podría borrar. O la otra opción, que es la que a mí sí me gusta y harto, es llegar, cogerla y sacarla a un punto blanco de nuestra hoja de trabajo. Entonces llegamos y la arrastramos y la podemos borrar. Muy bien. Esto es bastante interesante. Este es, por ejemplo, cómo añadir dos cápsulas a color. Entonces, por ejemplo, tengo un indicador de ventas y un indicador de ganancias que básicamente me muestran si estuvo por encima del promedio o por debajo del promedio, tanto para ventas como para ganancias. Normalmente en este caso, lo que pasa es que si yo llego y, por ejemplo, acá tengo mi indicador de ventas en color y si yo llego y arrastro el indicador de profit a color, lo que hace es reemplazarlo. ¿Cierto? Entonces, en este caso, pues uno dice, pero pues ¿cómo hizo entonces eso? Entonces, es muy sencillo, básicamente lo que uno hace es que llega, se lleva el otro indicador, se lo lleva a detalle, y una vez en detalle lo que hace es cambiarlo a color.
Y listo. Miren que en este caso ya tenemos 2 cápsulas en color y por lo tanto también tenemos 4 posibles categorías. Post Perfecto, Diego. time. Entonces vamos con la cuarta encuesta del día. Les pido el favor, no olviden enviar sus inquietudes por el chat. Aquellas inquietudes que no he respondido las vamos a solucionar al final del webinar. Lanzo la encuesta número 4. Por favor, ¿cuáles fueron los tips que más les gustaron? Listo, 5 segundos más. Deles 3 segundos, dele Sí, unos hay un photo segunditos. finish. Listo. Finalizamos. El ganador, les comparto los resultados, fue barra sobre barra. Y en segundo lugar quedó 2 campos en color. Muy bien, muy Sigamos, bien. Diego. Sí, señor. Muy bien. Esta es una muy buena aplicación, por ejemplo, para hacer un calendario en el que también uno aprende mucho sobre las partes de la fecha. Entonces, para hacer un gráfico de estos, voy a coger el order date, me lo voy a llevar lo voy a arrastrar con clic derecho. Clic derecho es el clic que uno no usa normalmente, ¿cierto? Muy bien, una vez que lo he hecho, voy a poner acá el día de la semana. Muy bien. Lo segundo es que voy a llegar a hacer y en filas, nuevamente con clic derecho, me va a llevar en este caso el week, o sea, la semana. Muy bien. Lo tercero que voy a hacer es que me voy a llevar las ventas al color. Muy bien, ya tenemos las ventas en el color. Ah, pero lo hicimos fue con profit. ¿Cierto? Ya tenemos el profit. Y posteriormente vamos a llevarnos el order date al label para llevar el día. Entonces ponemos el día. Van a ver que se cambió el tipo de gráfico y vamos a colocarlo nuevamente como cuadrado. Y tenemos nuestro gráfico. Muy bien, outliers in top. Muchas veces que cuando tenemos marcas que se sobreponen, queremos que los outliers, por ejemplo, en este caso los valores más negativos o los valores más positivos queden en la parte superior. ¿Listo? Para esto, en este caso, por ejemplo, estamos haciendo un mapa por zip code en Estados Unidos de el margen de ganancias. Lo que hicimos fue crear un campo que se llama el valor absoluto de esa medida. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a coger aquí el postal code, lo vamos a ordenar. En este caso lo vamos a ordenar por un campo que se llama el profit ratio, ¿cierto? Le vamos a poner que lo ponga, en este caso es descendente. ¿Listo? Muy bien. Pero muchas personas me van a decir, pero este gráfico no se ve igual a este. Es porque el rango de color no está utilizando todo el rango. Para solucionar esto, le ponemos que utilice el rango de color completo, ¿cierto? Y ahí sí van a ver que tanto los más grandes como las más grandes pérdidas como las ganancias más grandes van a aparecer en la parte superior. Un gráfico bastante interesante. Muchas veces cuando tenemos una gráfica de estas de serie de tiempo, a veces el eje de tiempo, el eje o las etiquetas de tiempo nos toman mucho espacio. Para eso les voy a mostrar acá. ¿Listo? ¿Cómo podemos solucionar esto? Normalmente uno estaría muy tentado a hacer clic aquí derecho, Format, y van a ver que aquí aparece Format, y entonces uno llega y le hace clic acá y solo aparece Automatic. Y entonces eso queda uno como fregado. Pero no, acá en realidad el secreto es llegar, volverlo mes continuo. Cuando tenemos mes continuo, eso me genera un eje, pero después lo volvemos discreto y se ve igual, ¿cierto? Pero no, no es igual, porque cuando llegamos y le hacemos aquí formateo, van a ver que ahora sí tengo todas las opciones posibles de formateo. A mí personalmente me gusta una que es MMM rayita YY. ¿Listo?
y esta ocupa mucho menos espacio que el que originalmente tenía. Puntos y líneas. Muchas veces tenemos líneas, tenemos los punticos, ¿cierto? Y entonces queremos tener este tipo de efecto. Por defecto, Tableau trae una opción que podemos activar haciendo clic aquí en color. Aquí aparecen los markers, ¿cierto? Normalmente está en solo línea y aquí uno le pone marker y aquí aparece un puntico chiquito. Pero a veces puede ser que eso no sea suficiente. A veces queremos que el puntico sea más grueso. Para eso, pues podemos utilizar nuestra técnica de duplicar la cápsula. La segunda, en este caso, la segunda, miren que aquí está la primera marca y aquí está la segunda marca. La vamos a volver círculo, ¿cierto? Le voy a poner un colorcito rojo simplemente para diferenciarlo y después podemos hacer nuestro eje doble, ¿cierto? Dual axis, por si el caso, siempre es bueno que sincronicemos, ¿cierto? Y nos podríamos deshacer de este segundo encabezado. Y voilà, tenemos puntos y líneas. Este último es la segunda versión de píldoras en color. Para hacerlo es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es que pues, llegamos, seleccionamos las dos píldoras con control o command de acuerdo al computador que tengamos y la arrastramos a color al mismo tiempo. Y voilà, tenemos dos cápsulas en color. Muy bien, David. Perfecto. Ya vamos por el tip número 25. Vamos entonces con nuestra quinta encuesta. Por favor, díganos cuáles fueron los que más les gustaron de la última tanda. Listo, tenemos una alta participación. Ya han votado 50 personas. ¿Quién más quiere votar? Perfecto. Y al final, el ganador fue Calendario con 26 votos. Bueno, muy bien, David. Sigamos. Chévere. Perfecto. Unicode. Tableau es compatible con los caracteres Unicode. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo estamos utilizando unos Unicode para trofeos y, por ejemplo, para mostrar cuál fue el rank de los tres principales. En este caso, por ejemplo, lo que hice fue simplemente una fórmula muy sencilla, donde llegué y puse que cuando el rank sea 1, entonces póngale el trofeo, cuando el 2 sea un círculo y que el 3 círculo y de lo contrario déjelo sin, sin nada. La gente me preguntará, ¿pero qué son esos caracteres Unicode? Entonces, por ejemplo, uno simplemente puede poner aquí Unicode Circle Numbers, por ejemplo, y van a ver que aquí salen algunas páginas. Estos caracteres uno llega y los puede copiar literalmente. Le pone, por ejemplo, Control C. Y los puede utilizar en distintas opciones. Por ejemplo, los podría uno utilizar en los títulos. Los podría utilizar hasta en los nombres de los campos. Por ejemplo, aquí yo tengo un campo que se llama región. Entonces, por ejemplo, lo voy a renombrar. Le voy a poner region. Le voy a poner el 1. Y van a ver que aquí me sale. Entonces, los Unicode son unos caracteres que puedo utilizar en fórmulas, en títulos, en las hojas, en casi que en cualquier elemento que admita elementos de texto. Muy bien. Ok, este es bastante interesante. ¿Cuál es el problema cuando uno utiliza un campo de tabla, ¿cierto? Un campo calculado de tabla. Entonces, en este ejemplo, yo he ordenado de mayor a menor la subcategoría de acuerdo al porcentaje. Sin embargo, si yo, por ejemplo, quito central, van a ver que curiosamente no se mantuvo el orden. ¿Listo? Entonces, cuando utilizamos campos calculados de tabla, hay una forma para garantizar que el orden se preserve. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a arrastrar esta cápsula, que es la que me dice el porcentaje, la voy a volver discreta y lo que voy a hacer es que la voy a arrastrar al comienzo. En este caso, por ejemplo, le estoy ordenando de menor a mayor. Sin embargo, si quisiéramos de mayor a menor, lo que hacemos es que le ponemos un menos al comienzo
¿cierto? Se va a volver la cápsula verde, pero volvemos y la colocamos discreta y la colocamos al comienzo. En este caso, miren que a pesar de que yo cambié los filtros, el orden se mantiene. Un tip bastante interesante cuando tenemos cálculos de tabla. Muy bien. Zoom. Para hacer zoom, este es un tema que nos salió con un cliente de productos lácteos y entonces nos decía, bueno, pero yo quiero tener una opción que me permita que cuando yo ponga yes, me omita el cero y cuando ponga no, me vuelva a poner el cero. Y uno, bueno, chévere. Para eso, lo único que hicimos fue crear dos parámetros. Un parámetro que se llama zoom, ¿cierto? Que es de tipo string, que current value, y tiene dos opciones, yes or no, ¿cierto? Para eso también creamos un campo calculado que se llama zoom value. Este zoom value básicamente lo único que dice es que si el parámetro es igual a no, póngame un cero. ¿Listo? Con esto ya podemos pasar a la muestra. ¿Cómo se hace? Entonces, previamente ya he arrastrado aquí el valor, sin embargo, pues lo voy a volver a hacer. Simplemente lo arrastro a detalle con el fin de poder añadir una línea de referencia. Esta línea de referencia la vamos a colocar a nivel de tabla, ¿cierto? Y lo vamos a colocar con respecto a zoom value. Vamos a quitar el computation para que no me aparezca aquí el letrerito. Y lo otro que vamos a hacer es que vamos a quitarle la opción de incluir el cero. ¿Listo? Y entonces cuando le ponga yes, me hace zoom y cuando me ponga no, no me hace zoom. Perfecto. Slope chart básicamente me permite identificar el cambio que hay entre dos estados. Por ejemplo, aquí es el estado año 2017 y el estado año 2018 y saber si hay crecimiento o decrecimiento. En este caso, este gráfico está hecho por subcategoría y a nivel de ventas. Entonces, para este caso, lo que voy a hacer es que me voy a llevar el año del order date, voy a llevarme las ventas, ¿cierto? Vamos a hacer un gráfico por subcategoría en color, ¿cierto? Ahí digamos ya tendríamos un slope chart, pero a mí me gusta hacerlo más bonito, entonces vamos a utilizar nuestra técnica de pesas. Sencillamente llegamos, lo hacemos, le hacemos acá círculo, ¿cierto? Después podemos hacer un eje doble, por si el caso no se les olvide, sincronizamos ejes, ¿cierto? Y tenemos nuestro slope chart un poquito más estilizado, vamos a colocarlo. Chun, chun. Perdón, eso. Y por último podríamos quitar este encabezado y tenemos nuestro slope chart. Muy bien. Este me gusta harto porque alguna vez llegaron y me dijeron, bueno, cuando uno pone las etiquetas las termina poniendo para todos los elementos, ¿cierto? Pero si yo quisiera poner etiquetas solamente, por ejemplo, para unos puntos específicos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, para este y para este, ¿qué puedo hacer? Entonces llega uno, selecciona con control los tres puntos, se va aquí a donde dice Mark Label y le pone mostrar siempre. Y listo. Muy bien, David. Perfecto, aquí La vamos. la buena noticia es que logramos sacar los 30 tips que habíamos prometido en los 40 minutos. Incluido el Entonces, tiempo de encuestas. Sí, señor, fuimos mucho más eficientes. Entonces creo que nos vamos a animar a ver más tips, ¿cierto? El tiempo nos da. sí, alcanzamos por ahí unos 2, 3 tips adicionales. Perfecto, entonces lancemos la encuesta número 6. De estos tips, ¿cuáles fueron los que más le gustaron? Tenemos unos 10 segunditos más. Ya llevamos 56 personas de 80 votando. Está muy buena la concurrencia. Vamos en 63. Creo que es momento de cerrar la encuesta. Y el ganador es Zoom con 29 votos.
Bueno, muy interesante. Esa es una opción muy Esto. chévere para añadirle dinamismo a nuestras gráficas de serie de tiempo. Vamos con los bonus track, por favor. Ok, ok. Listo, muy bien. Esta es una forma muy interesante de añadir color a nuestras gráficas. No sé si han visto, pero aquí hay unos triangulitos que se presentan tanto en los ejes como, por ejemplo, en los labels, en las etiquetas. Entonces uno llega, coge el triangulito y, por ejemplo, lo arrastra al lienzo y colorea. También, por ejemplo, podríamos cogerlo desde acá y colorear, por ejemplo. O Furniture lo llevamos y coloreamos. Muy bien, chévere, me gusta. Este es un gráfico de mapa, ¿cierto? Que incluye una funcionalidad muy interesante, porque, por ejemplo, las gráficas de bolas, llamémoslo círculos, solamente me permiten manejar valores positivos, mientras que el mapa de polígonos o el chloroped, ¿cierto? Que sería el término más técnico, sí me permiten manejar valores tanto positivos como negativos. En este caso, pues lo que estamos mostrando es, en las bolitas están las ventas y en el chloroped están el profit. ¿Listo? Muy bien. Para hacer este gráfico, básicamente voy a empezar a partir del estado. Voy a duplicar la longitud. Entonces, en la primera, que es donde yo voy a hacer el Chloroped, voy a colocarle marca de mapa, ¿cierto? Y voy a llevarme el profit al color. Y entonces aquí ya tenemos el del fondo. En la segunda marca, ¿cierto? Que es el de las ventas, voy a arrastrar las ventas al tamaño, ¿cierto? Y ahora, ¿qué me faltaría? Hacer un dual axis, ¿cierto? Y voilà, podemos hacer los circulitos un poquito más grandes, ¿cierto? Para que sean un poco más notorios. Y acá podemos hacer un rápido análisis, por ejemplo, de estados como California, que venden mucho y tienen muy buena ganancia, ¿cierto? O como New York, que también tiene el mismo comportamiento. O análisis, por ejemplo, como Texas, que venden harto, pero pierden mucho. Muy bien. A veces los gráficos de área pueden ser un poquito aburridos y entonces a mí me agrada añadirles líneas, ¿cierto? Para poder hacerlos un poco más animados. En este caso, lo que voy a hacer es que simplemente voy a llegar, arrastrar, voy a crear con clic derecho, arrastrar la fecha, voy a seleccionar mi mes, voy a arrastrar las ventas, ¿cierto? Tengo mi gráfico de área. Y lo otro que podría hacer es simplemente llegar, duplicar la cápsula, utilizar nuestra técnica, que yo creo que ya muchos se la están aprendiendo, que es llegar, colocarlo por ejemplo en línea, puedo llegar y arrastrar con control para copiar la cápsula, ¿cierto? Y ahí vienen que haría ahorita un eje doble, ¿cierto? Entonces hacemos el eje doble, sincronizamos eje, nos deshacemos de este eje porque ya no lo necesitamos y hacemos un gráfico de área que es un poquito más bonito, más agradable a la vista. Por último, yo creo que este ya es el último tip de Git. Entonces vamos a colocar subcategoría, por ejemplo. En este caso voy a hacer una tabla donde tenemos la subcategoría, por ejemplo, tenemos las ventas, la cantidad, el profit ratio y el discount. Voy a hacer una tabla. Normalmente, digamos, la tabla pues, no es muy animada ni nos da mucho énfasis. Sin embargo, podemos hacer cosas para mejorarla. En este caso, lo que podemos hacer es que nos podemos llevar, por ejemplo, el measure values a color, ¿sí? Pero entonces acá, ¿qué es lo que pasó? Que los menores valores pues quedaron con color gris y los más grandotes quedaron con color oscuro o con azul oscuro. Sin embargo, podemos generar una leyenda de color para cada una de las medidas. En este caso, lo que hacemos es simplemente hacer clic derecho, utilizar leyendas separadas y entonces, por ejemplo, a discount le podríamos colocar, por ejemplo, un color naranjita, ¿cierto? A quantity, por ejemplo, le podríamos colocar un color rojito, supongamos. A sales, por ejemplo, podríamos utilizar un color café, ¿cierto? Y si quisiéramos las etiquetas, también las podríamos tener. Entonces, muy chévere para poder presentar diversas medidas y tener leyendas separadas para cada una de ellas.
Muy bien, David. Perfecto. Incluyamos estos últimos 4 en la encuesta. Entonces, por favor, la última votación. 20 segunditos, vamos a dejarla abierta. Cinco segunditos más. Hay 62 personas que ya votaron. Perfecto. Votaron en total 66 personas. Y el ganador es Mapa de Eje Doble, con Muy bien. 31 votos. Entonces, el ganador, ¿cuántas fue que tuvo Mapa? 31 votos. Al final hubo un empate entre barra sobre barra y Mapa de Eje Doble. Fueron los que más obtuvieron votos del total de los 34 tips mostrados. Bueno, muy bien. Perfecto. ¿Tenemos preguntas? ¿Arrancamos con preguntas? Sí, yo creo que Listo. podemos responder unas 2 preguntas. Perfecto. La primera pregunta es, Diego, ¿cómo mantengo la línea separadora si el dashboard está en ajuste automático? En ajuste automático. Ok. Muy bien, dame un segundo. Tratamos de buscar rápidamente. ¿Puedes parar los resultados de compartir los resultados? Ah, ¿El claro polling? que sí, claro que sí. ¿No? ¿Ya? Ah, ya, qué pena, no, era Listo, que yo no había cerrado la ventanita. Disculpa. Muy listo. bien. La barra separadora, ¿me ayudas a identificar dónde está? Ah, miremosla, miremosla. Es Línea la separadora, ya la vi. 13, sí. Listo, línea separadora. Muy bien. Bueno, Tableau ha mejorado mucho en el aspecto de los elementos flotantes. Y lo bueno es que aunque yo, por ejemplo, lo pusiera en automático, conserva su posición relativa al tamaño de pantalla que yo escoja. Entonces, por ejemplo, a pesar de que era más grande, se mantuvo la posición relativa. Muy bien. Perfecto. Listo, Diego. La siguiente pregunta, ¿se pueden incluir gráficas en los elementos colapsables? En los elementos colapsables, sí, claro. Entonces, supongamos, vamos a hacer esto, lo vamos a colocar flotante, ¿cierto? Llegamos, le vamos a poner, adicionar el botón acá para que lo tengamos. Voy a hacer, nuevamente voy a seleccionar el elemento y lo voy a hacer un poquito más grande. Y simplemente le voy a colocar acá el color blanco que ya habíamos dicho que recomiendo fuertemente. Y una vez que ya lo tengamos, por ejemplo, yo llegaría y podría adicionar acá mi gráfico de anillos. Yo sé que aquí no lo están viendo, pero ya lo vamos a ver, ¿cierto? Dame un segundo, le quito una opción aquí a los elementos colapsables. Bien, acá, aunque no lo vean, ahí está el anillito. ¿Sí? Entonces sí, también podemos incluir gráficas, podemos incluir, como les decía, elementos de imagen, cualquier elemento de Tableau se puede poner ahí y entonces se desplegaría cuando lo hiciéramos. ¿Listo? Perfecto, listo. Hay una pregunta puntual, Diego, sobre el tip 27. Wow, 27. Dame un segundo. Sí, primero ubiquémoslo. Ahí la muestra, exactamente. La pregunta es, ¿se puede eliminar de la vista el campo adicional que se creó en negativo para que se mantenga el orden de los porcentajes? Sí, claro, lo tenía aquí hecho, seguramente lo omití, pero muy sencillo, simplemente llegamos, le hacemos clic derecho, le quitamos quitar encabezado y voilà. Perfecto. Listo, vamos con la última inquietud del día. Es cuando se hace clear del formato, ¿también regresan las etiquetas de campo que se han ocultado? Eh, no la entendí muy bien, pero digamos, no. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo hubiera ocultado aquí tables, ¿cierto? Le hubiera puesto height.
¿cierto? Y acá yo le hubiera puesto format y acá le pongo clear, no vuelven a aparecer. La única forma de volverlas a aparecer es a través de la cápsula, que es aquí pone esta opción que dice Show Hidden Data, y ahí sí volverían a aparecer. Perfecto. Listo, Diego, muchas gracias. Las inquietudes que de pronto todavía tengan pendientes o les surjan después de ver la grabación, por favor, envíenmelas. Ya les voy a mandar mi mail por chat, david.escobar@modux.co, y con mucho gusto los contactaremos para resolverlas. En Modux los queremos seguir acompañándose en la implementación de su proyecto Tableau, por lo cual les podemos dar consultoría en Tableau en sesiones de co-creación, desarrollo in-house, soporte remoto o tercerización completa del desarrollo que tengan. Lo segundo es que tenemos diferentes niveles de entrenamiento para sus equipos. Tenemos 2 niveles de Tableau Desktop. Tenemos unos formularios que les permiten prepararse para la certificación de Tableau Desktop. Un nivel de Tableau Prep, y tenemos, si ustedes son administradores de server online, también tenemos un módulo para ustedes. Y por último, desarrollamos algunos proyectos especiales para temas de Data Warehouse, ETL y estudios de Capacity, refiriéndome a temas de eventos discretos y teorías de colas. Muy bien, y de todas maneras no olvidar que este webinar está siendo grabado y va a estar disponible en nuestra página de internet. También aquí están nuestros contactos comerciales. Está Jorge Otero y David Escobar, que están prontos a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Diego, muchas gracias. A todos, mil gracias. Próximamente lanzaremos nuestro nuevo webinar, que esperamos esté en 2 semanas. Nuevamente, mil gracias y estamos abiertos a resolver cualquier inquietud. Buen día. Muy bien, gracias a todos.